Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario virtual sobre el ABC de la norma final de trazabilidad. Mi nombre es Leonardo Ortega y soy el director de investigaciones de la National Mango Board y estaré como moderador de este seminario. Para iniciar la discusión referente al ABC de la norma final de trazabilidad, les presento a nuestro ponente de hoy, el doctor Sergio Nieto Montenegro. Muchos de ustedes ya lo conocen. El doctor Sergio Nieto ha estado trabajando con la National Mango Board desde el año prácticamente 2012, donde en ese año hicimos una evaluación de la inocuidad de la industria para los principales 5 países que envían mango a los Estados Unidos. El doctor Sergio Montenegro obtuvo su doctorado en la ciencia de los alimentos en la Universidad de Penn State, en los Estados Unidos. Es un especialista en el área de inocuidad y también en convertir información científica y técnica a un lenguaje muy sencillo al cual todos nosotros podemos entender. Como ya les comenté, hemos estado trabajando con él desde el 2012. Tiene mucha experiencia, tanto a nivel de fincas como de empacadoras, así como de almacenes aquí en los importadores. Pero además de eso, de trabajar con la industria del mango, el doctor Sergio Nieto Montenegro también trabaja con otras industrias como la de los aguacates, las lechosas, los vegetales de hojas verdes en Estados Unidos, así como en el borde de los champiñones. Entonces, es una persona que tiene una amplia experiencia. Muchos de ustedes los conocen. Y con esto le paso la palabra al doctor Sergio Nieto Montenegro. Adelante, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Leo. Gracias por la invitación para tener este webinar y tocar el tema de la trazabilidad, ¿no? Hola a todos, es un placer para mí estar aquí de nuevo saludándolos. Hace ya tiempo que no teníamos un webinar o que no teníamos esta interacción, pero bueno, por aquí estamos ya de nuevo, ¿no? A muchos de ustedes espero verlos pronto en vivo durante nuestras reuniones de extensión. Vamos a platicar un poquito sobre la norma de trazabilidad, sobre los requisitos de los registros de trazabilidad adicionales para determinados alimentos. Vamos entonces, voy a enfocar toda esta plática en el mango fresco. Hay gente, pudiera haber gente de otras industrias, pero la plática me voy a enfocar en el mango fresco. Por aquí, quiero presentar, antes de continuar, el descargo de responsabilidad. Todo lo que platicamos aquí, yo lo hago a título personal, no lo hago en nombre del National Mango Board, ni a nombre de ninguna de las agencias regulatorias. Yo no puedo decirles si ustedes cumplen o no cumplen, porque yo no trabajo en una agencia regulatoria, ni tampoco puedo trabajar en nombre, ni tampoco puedo hablar en nombre de una agencia regulatoria. Muy bien, ya nos estamos entendiendo por ahí en el chat de preguntas y respuestas. Me gustaría que me platicaran o que me pusieran ahí en el chat, en un enunciado muy sencillo, ¿qué es la trazabilidad para ustedes? ¿Qué es la trazabilidad? Todos los historiales de un producto sustentado en documentos. Muy bien. Muy bien, nuestro amigo Rocco por allá de Piura nos escribió esto. ¿Alguien más? Tener un récord desde que se cosecha el producto hasta que llega a su destino final. Seguimiento del producto del mango desde su origen hasta su destino. Serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. Oigan, se dice muy fácil aquí en el webinar, ¿verdad? Pero son retos que tenemos en nuestra industria. Vamos a buscar una definición por aquí del libro de texto. ¿Qué es la trazabilidad? Y me encontré esta por aquí con varias definiciones que la fui armando, ¿no? Que coincide mucho con lo que todos y cada uno de ustedes nos contestaron en el chat. Serie de procedimientos que permiten seguir el movimiento de un alimento y sus ingredientes en cada una de las etapas de la cadena de suministro, hacia atrás y hacia adelante. ¿Ok? Un pasito hacia adelante y un pasito para atrás.
Entonces son todos los procedimientos que me van a permitir a mí seguir el movimiento de un manguito en cada una de las etapas de la cadena de suministro, ¿no? Saber de dónde viene, en dónde se empaca, luego a dónde llega con el importador, luego si se reempaca o si se acondiciona, si después de eso que se va a otra bodega y de allá a otra bodega. Todas esas actividades o toda esa serie de procedimientos pues tienen que ver con la trazabilidad. ¿Y por qué es importante la trazabilidad para la cadena de suministro del mango? Bueno, es importante para saber de dónde viene, para poder darle seguimiento a ese producto cuando tenemos un problema. Toco madera, toco madera. Si llegásemos a tener un problema con un producto contaminado, pues bueno, la trazabilidad te permite a ti hacer un retiro de producto del mercado muy focalizado, ¿no? Si yo, vamos a suponer que es enero, ¿no? Por allá en, digamos, un pueblito en Wisconsin, River Falls. Tenemos un problema por ahí con mango ahí, y de nueva cuenta, ¿no? Toco madera. Si yo tengo bien identificado de qué empaque viene, de qué huerta viene, pues yo puedo hacer una investigación causa raíz y puedo minimizar el retiro de producto del mercado y por ende también minimizar enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero si yo no tengo trazabilidad, yo voy a tener que retirar del mercado una gran cantidad de producto que no sé ni de dónde viene. Entonces, es importante entender todas estas cuestiones que tienen que ver con la cadena de suministro de mango y con el concepto de trazabilidad, ¿no? Vamos a ver qué problemas se está tratando de resolver con esta norma, ¿no? Que tiene que ver con algo de lo que yo les platiqué, ¿no? Yo debo de ser capaz de saber de dónde viene un mango que yo me encuentro en una tienda minorista en River Falls, Wisconsin, ¿no? Ser capaz de llegar hasta Tambo Grande o llegar hasta Juazeiro en Brasil o llegar por acá hasta Escuinapa, Sinaloa, ¿no? Y esas son de las cosas que a mí me permite la trazabilidad. Muchas de las cosas que les voy a platicar aquí vienen de la página de trazabilidad de la FDA, aunque les vuelvo a insistir, yo no puedo hablar en nombre de la FDA porque no trabajo ahí y yo tampoco les puedo decir si ustedes cumplen o no cumplen, ¿no? Entonces, para fines regulatorios, ustedes tienen que consultar con su departamento legal, ¿no? Pero sí podemos platicar un poquito de todo esto de la nueva norma, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la nueva norma? Menos enfermedades transmitidas por alimentos porque va a permitir identificar más rápida la fuente de contaminación y retirar un producto contaminado del mercado de manera más rápida, ¿no? Volvamos al ejemplo ese que puse el manguito en un minorista de River Falls. Si yo veo un código de lote de trazabilidad y yo soy muy ordenado y tengo todo en orden, pues yo voy a saber que a lo mejor también ese mango lo envié a Milwaukee y lo envié a Wisconsin y lo envié a Waupaca, Wisconsin y lo envié a Twin Cities en Minnesota. Y bueno, de ese lote voy a hacer el retiro nada más de esos 4 lugares, ¿no? Que sería diferente a tener que hacer un retiro de mercado en 20 o 30 ciudades, ¿no? Porque no sé ni de dónde vino, ¿no? Entonces, esos son los beneficios que se buscan con la norma, ¿no? Menos enfermedades transmitidas por alimentos, porque tú identificas el origen de un alimento más rápidamente. ¿Qué otro beneficio tiene la norma? Tener información armonizada entre todos los que trabajamos en la cadena de suministro, ¿no? Y bueno, ya hablé de identificación y retiro del producto más rápido y también nos puede ayudar a cuando pasa un problema, saber qué fue lo que pasó y hacer un análisis causa-raíz. Entonces, vamos, ya hablamos de qué es trazabilidad y los beneficios que tiene esta norma de trazabilidad de registros adicionales que tienen que tener ciertos alimentos. Fíjense, esta diapositiva que sigue es de mis diapositivas favoritas, porque esta diapositiva nos dice en resumen qué tenemos que hacer.
La norma de trazabilidad de los alimentos requiere que las personas que produzcan, procesan, empacan o almacenan alimentos incluidos en la lista de trazabilidad de alimentos mantengan y proporcionen a sus socios de la cadena de suministro información específica sobre ciertos acontecimientos críticos de rastreo en la cadena de suministro. Vamos a poner esto en español súper simple, con acento norteño, con acento mexicano. Miren, ¿qué me dice la norma? Que si tú produces, procesas, empacas o almacenas un alimento de los que está en una lista que tiene la FDA, tú vas a tener que compartir información con toda la gente que participa en esa cadena de suministro. Y vas a tener que juntar ciertos datos clave que suceden en ciertos acontecimientos críticos de rastreo. O sea, en ciertas etapas de la cadena de suministro se les llama acontecimientos críticos de rastreo y la norma te pide que para ciertas de esas etapas tú tengas cierta información y la compartas con los demás. Entonces, en resumen, si tú produces, procesas o empacas algún alimento que esté cubierto en la norma, entonces tú vas a tener que mantener y proporcionar alguna información que te corresponda según tu actividad. ¿Sí? Pues si yo soy el cosechador, voy a tener que juntar cierta información y pasársela al empacador, ¿no? Si yo soy empacador, voy a tener cierta información de cuando recibo producto, cierta información que pasa en mi empacadora y cierta información yo le tengo que pasar al que sigue enfrente. Ahora, antes de seguir, antes de entrar más a detalle, me gustaría platicarles quién está sujeto a esta norma. A esta norma están sujetas las personas que producen, procesan, empacan o almacenan alimentos de la lista de trazabilidad de alimentos. Si se fijan en la diapositiva anterior, es decir, en esta, puse algunas cosas en color verde. Déjenme usar otro marcador porque no me gusta el rojo. Puse algunas cositas aquí en verde y son las cosas que los acrónimos que voy a estar usando durante toda esta presentación. Además, ahorita los vamos a definir de uno por uno, ¿no? Entonces, si tú produces, procesas, empacas o almacenas alimentos de la lista de trazabilidad de alimentos, vas a estar requerido del mantenimiento de registros adicionales de trazabilidad de conformidad con esta norma, ¿sí? Ahora, esta norma aplica nada más a cierto tipo de alimentos que están en la lista de trazabilidad. Y en la siguiente diapositiva les voy a decir cuál es esa lista. Bueno, no en la siguiente, faltan un par de diapositivas, ¿no? Entonces, si tú estás sujeto a la norma, vas a tener que tener ciertos registros adicionales de trazabilidad. Ahora, esto aplica para empresas nacionales y extranjeras. Y la fecha de cumplimiento es el 20 de enero del 2026. Faltan todavía 3 años, pero es importante ponernos a trabajar, porque como lo mencionamos en el chat, pues sí oye muy sencillo, ¿no? Pero yo les puedo asegurar, pues hay empacadores que tienen miles de proveedores de producto, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar para tener toda la información que me pide la norma para esta fecha, el 20 de enero del 2026. Entonces, toda la cadena de suministros está sujeta a la norma, desde huertas e instalaciones hasta establecimientos minoristas, es decir, retailers, tanto nacionales como extranjeros. Siempre y cuando tú produzcas, proceses, almacenes un alimento de la lista de trazabilidad de alimentos. Hay los requisitos son requisitos diferenciados según el papel de la entidad que tú desempeñes en la cadena de suministro. Y creo que esto ya lo dije 3 veces durante estos primeros 15 minutos. Creo que ya lo dije 3 veces. Dependiendo de la actividad o el papel que tú juegues en la cadena de suministro, van a ser los requisitos de información que tú vas a tener que mantener y compartir.
Empresas que llevan a cabo ciertos eventos tienen que establecer y mantener registros con cierta información. ¿Y por qué estoy mencionando así cierta información, algunos registros? Porque me estoy yendo de lo general a lo específico. Comenzamos definiendo qué es trazabilidad, por qué es importante trazabilidad, quién está sujeto a la norma, ¿sí? Claro que también existen algunas, como en toda norma, existen algunas exenciones y exenciones parciales. Son muchas las exenciones que existen, pero aquí me voy a enfocar en las exenciones que tienen que ver con nuestra industria, ¿no? Ciertas huertas pequeñas de productos agrícolas. No voy a hablar de las exenciones, podemos hablar 2 horas completas de exenciones. Lo que les voy a compartir es que hay una herramienta para determinar exenciones. Hay una herramienta para determinar exenciones. Y esa herramienta ustedes la pueden encontrar en el siguiente sitio web, en este sitio web que tengo por aquí. Por aquí separé algunas páginas web para enseñarles cómo funciona, ¿no? Si están viendo ahora la página web, ¿verdad? Que tengo por aquí, me pueden contestar, por favor. Sí pueden ver la página web que tengo. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí se ve. Muy bien, gracias, Leo. Por aquí, pues tú te vas, te van haciendo preguntas y tú vas, contestando sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Y dependiendo de lo que vas contestando, te dice si esta excepción o exención aplica para ti. Entonces, ustedes pueden revisar esta página web para saber si pueden obtener una exención. Aunque les vuelvo a platicar lo que escuché por ahí un webinar donde estaban algunos importadores y grandes distribuidores de productos agrícolas frescos. Dice, no, pues es que aunque algunos productos estén exentos, eso crea una pesadilla de manejo de los productos, ¿no? Nuestra política va a ser que todo mundo tenga que tener cierto tipo de cosas, ¿no? Eso es algo que escuché por ahí de un importador, pero no significa que a ustedes se lo vayan a pedir, ¿no? Si pueden obtener una exención. El mensaje que quiero transmitir es que podemos estar exentos y obtener una exención de esta norma, una exención regulatoria, o sea, para la FDA, que es la autoridad regulatoria en los Estados Unidos, pero mi cliente me puede pedir que yo siga algunas de las cosas que pide la norma, ¿no? Entonces, y muchas veces, pues bueno, el cliente tiene mucho peso en las actividades que nosotros decimos, ¿no? Que nosotros seguimos. A mí me gusta mucho decir, ¿no? Que si mi cliente me pide que pinte el empaque de azul, pues yo le voy a decir, ¿y de qué tono de azul lo quiere, no? Entonces, podemos tener una exención, pero muchas veces nuestro cliente nos puede pedir algunas de las cosas que vamos a revisar aquí. Ok, ¿quién está sujeto entonces a la norma? Ya quedamos las personas que producen, procesan o empacan alimentos de la lista de trazabilidad de alimentos o Food Traceability List. La FDA publicó una lista de trazabilidad de alimentos y para determinar cuáles alimentos tendrían que estar incluidos en esta lista, la FDA desarrolló un modelo de clasificación de riesgos para el rastreo de alimentos, ¿no? ¿Qué hizo? Calificó pares de productos y peligros, por ejemplo, digamos, vegetales de hoja verde y E. coli 157H7, ¿no? Los aparió de acuerdo con datos, información pertinente a algunos criterios descritos en este informe de clasificación o en este modelo, ¿no? Y por ahí creó este modelo para saber si se iba a incluir un alimento de esta lista o no. Si quieren más información, no vamos a hablar de cómo se creó ese modelo, ¿no? En esta página ustedes pueden encontrar cómo creó la lista de trazabilidad de alimentos, la FDA, o
cómo desarrolló un modelo de clasificación de riesgos para incluir un alimento dentro de esta lista. Y tiene que ver con información que había y algunos criterios de riesgo del alimento, ¿no? Y bueno, lo que nos interesa aquí es que están incluidos los frutos de árboles tropicales frescos. Y bueno, el mango es un fruto de árbol tropical fresco. Esta lista no cambió de la lista cuando estaba la norma propuesta, pero la FDA sí hizo algunas aclaraciones sobre qué alimentos iban a estar o estaban dentro de esta lista y cuáles no entraban de esta lista, ¿no? Para más información, visiten la página de la FDA o ya saben que siempre nos pueden escribir un correo con sus preguntas. Pero para fines de este webinar y del National Mango Board, tenemos que entender que el mango fresco entra en la lista de trazabilidad de alimentos. Por lo tanto, si tu operación produce, procesa, empaca o almacena mango, vas a estar cubierto por esta norma, a menos que puedas obtener una exención. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si puedes obtener esa exención? Visitando la página que les enseñé. Bueno, es importante entender que entra aquí el producto fresco. Si un alimento fresco de esta lista se usa en un alimento hecho con varios ingredientes y ese alimento sigue estando fresco, entonces el nuevo alimento va a estar sujeto a la norma, ¿no? Por ejemplo, si el mango fresco se utiliza para hacer una ensalada, va a seguir estando dentro de esta lista, ¿no? Pero sin embargo, hay un cambio en la forma del alimento, no va a estar cubierto por la norma, ¿no? Y bueno, por aquí, si un alimento no está especificado como fresco y se usa en un alimento hecho con varios ingredientes, esos nuevos alimentos pudieran estar o estarían sujetos a la norma. Un ejemplo sería la crema de maní, ¿no? Crema de cacahuate, que si tú la usas como ingrediente en unas galletas, en una galleta o en un sándwich de esas, o sea, tienes una galleta y luego le pones crema de cacahuate y luego tienes otra galleta, ese alimento sigue estando sujeto a la norma, ¿no? Pero sin embargo, si tú tienes mango fresco y le cambias la forma, lo haces puré o papilla y le aplicas un paso de eliminación, ya no es fresco y ese alimento ya no va a estar sujeto a la norma de requisitos adicionales de trazabilidad. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, por favor, anótenla por ahí en el chat de preguntas y respuestas. ¿Qué hemos visto hasta aquí antes de dar otro brinco? ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Qué es la trazabilidad? ¿Por qué es importante la trazabilidad? Un resumen de la norma. Ahí hablé de que si yo hago ciertas actividades dentro de la cadena de suministros, entonces voy a tener que tener cierta información y compartirla con los jugadores de esa cadena de suministro. Creo que es la quinta vez que digo eso. Después de eso vimos quién está, la fecha de cumplimiento, vimos quién está sujeto a la norma, revisamos algo sobre las exenciones y vimos la lista de trazabilidad de alimentos o FLT y vimos que el mango está por ahí. Entonces, la información que las empresas tienen que conservar y compartir a los siguientes usuarios de la cadena va a variar según el tipo de actividades que tú lleves a cabo. En español muy simple, si yo soy un empacador, no tengo que hacer lo mismo que un importador o que un cosechador o que una huerta. Cada quien va a tener que juntar cierta información y compartirla, ¿no? Entonces, la información que tú tienes que conservar y compartir a los siguientes usuarios en la cadena de suministro, de acuerdo a la norma, va a variar según el tipo de actividades que realices con respecto al mango, desde la cosecha o producción del mango hasta su procesamiento, distribución y recepción en el comercio minorista
u otro punto de servicio. Un elemento central de los requisitos propuestos es la asignación, el registro y compartir los códigos de lote de trazabilidad para alimentos incluidos en la lista de trazabilidad de alimentos, así como la vinculación de estos códigos de lote con otra información que identifique a los alimentos a medida que avanzan en la cadena de suministro. Voy entonces a explicar este concepto de manera muy sencilla, porque aquí metí otro concepto de la norma. Metí código de lote de trazabilidad. La norma te pide que tú generes un código de lote de trazabilidad únicamente cuando llevas a cabo ciertas actividades. Las vamos a ver más adelante. Pero un elemento central de la norma es que tú vas a asignar, registrar y compartir ese código de trazabilidad con diversos jugadores de la cadena. Y ese código de lote de trazabilidad te va a permitir a ti identificar cierta información del alimento para saber de dónde viene y hacia dónde se fue. Hay dos conceptos, o sea, esto es nada más, no es otra cosa más que vincular la información por código de lote. O sea, generar un lote que te permita a ti seguir a ese alimento. Pero ojo, para fines de la norma, el código de lote de trazabilidad se asigna únicamente en ciertas etapas de la cadena. Cuando eres el empacador inicial y cuando tú transformas ese alimento. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay dos elementos, hay dos conceptos claves que ya estuve hablando. Este de CTE y KDE, que son acontecimientos críticos de rastreo y elementos de datos clave. Los elementos de datos clave requeridos por la norma van a depender del acontecimiento crítico de rastreo que estés llevando a cabo. Y solté esa sonrisa porque dije lo mismo de otra manera diferente. Yo creo que ya van 10 veces que digo esto. Tú vas a tener que juntar ciertos elementos de datos clave que te pide la norma cuando llevas a cabo ciertas actividades de la cadena de suministro. ¿Y por qué lo he dicho tantas veces de forma diferente? Porque yo siento que esto es algo que pudiera llegar a ser, que si tú le entiendes a esto, vas a poder desarrollar tu plan de trazabilidad de manera muy sencilla. Que te preguntes, ok, ¿qué hago yo dentro de la cadena? Ok, hago tal actividad, yo soy el cosechador. Entonces como cosechador me toca, que sería la cosecha, es un acontecimiento crítico de rastreo. Me toca juntar estos elementos de datos clave. Y te vas a preocupar por la parte que a ti te toca, lo que tienes que mantener y lo que tienes que compartir. Pero si se fijan, yo llegando ya a esta parte de la plática, yo ya le empecé a poner nombre y apellido que corresponde con la norma. Al principio de la plática les decía, es que si haces ciertas actividades, vas a tener que juntar cierta información. Bueno, esas ciertas actividades se llaman para la norma acontecimientos críticos de rastreo. Y esa información que tú tienes que generar, guardar y compartir se llama elementos de datos clave. ¿Sí me expliqué? Denme una señal de vida en el chat. Antes de pasar a la siguiente sección, que es donde les voy a pasar algunas definiciones regulatorias. ¿Sí me expliqué? ¿Vamos bien hasta aquí? Denme una señal de vida en el chat. Un sí es suficiente. Mientras yo acabo de platicar esta diapositiva. Entonces, registros electrónicos o en papel son permitidos por la norma. En algunos casos, la FDA te pudiera solicitar una hoja de cálculo electrónica clasificable. Esto es cuando hay alguna amenaza de salud pública o que haya un brote de enfermedades transmitidas por alimentos. Esto nada más es así es algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? También, bueno, los registros tienen que ser entregables a la FDA cuando son solicitados en un periodo de 24 horas, ¿no? Y todo esto me va a poder, ¿se acuerdan del manguito ese en River Falls, Wisconsin? Me va a poder identificar de dónde llegó ese manguito y saber dónde más hay de ese lote y poder retirarlo del mercado rápidamente.
y por ende prevenir enfermedades transmitidas por alimentos o más enfermedades transmitidas por alimentos. Vuelvo a tocar madera, es un ejemplo nada más. Ok, ahora sí, vamos a entrarle a esto. Vamos a ver estos dos conceptos que les mencioné. Acontecimiento crítico de rastreo o CTE, porque en inglés es Critical Tracking Event. Critical Tracking Event. Entonces, este acrónimo lo voy a estar usando. Un acontecimiento crítico de rastreo es un evento en la cadena de suministro de un alimento que comprende desde la cosecha, el enfriamiento, empaque inicial de un producto agrícola crudo, que no se haya obtenido de un barco, el primer receptor en tierra firme del alimento de una embarcación pesquera, envío, recepción o transformación del alimento. Voy a leerlo de nuevo, olvidándome de los barquitos, ¿ok? Entonces, se refiere a un evento en la cadena de suministro de un alimento que comprende desde la cosecha, el enfriamiento antes de su empacado inicial, empaque inicial de un producto agrícola crudo, envío, recepción o transformación del alimento. O sea, es un evento dentro de mi cadena de suministro. Y la FDA determinó que los acontecimientos críticos de rastreo eran estos. Nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4 o todos, dependiendo de cómo estés integrado, ¿no? Me gustaría, déjenme explicarles elementos de datos clave, que es la información que tenemos que tener. En español muy simple, un acontecimiento crítico de rastreo, Critical Tracking Event, es la actividad que pasa en la cadena. Y elementos de datos claves es la información o los registros requeridos, la información que tienen que tener mis registros, ¿ok? Los elementos de datos claves o los registros requeridos deben contener datos claves específicos. Y vuelvo a decirlo como por enésima vez. Los elementos de datos clave requeridos por la norma van a depender de la actividad que tú estés realizando. Entonces quedamos, va de nuevo. Cuando yo menciono un Key Data Element o elemento de dato clave me refiero a la información asociada con un acontecimiento crítico de rastreo para la cual se tiene que establecer y mantener un registro de acuerdo con esta subparte. Estos son los términos legales. Y vuelvo, lo he venido explicando de lo general a lo específico. Entonces, si yo llevo a cabo un CTE o un CTE, para ese CTE yo voy a tener que tener registros con un KDE. O sea, si yo tengo un acontecimiento, si yo llevo a cabo como empresa o como entidad un acontecimiento crítico de rastreo, entonces yo voy a tener que tener registros con ciertos elementos de datos clave. Así de fácil. Sí, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Entonces, los KDE requeridos por la norma dependen del CTE que se esté realizando. Y es que lo que no quiero es que se me vuelvan locos pensando en que tienen que hacer 1000 cosas, ¿no? No, vas a tener que hacer la que te toca. Los registros requeridos en la norma en cada CTE tendrían que contener y vincular los KDE al lote de trazabilidad. Esto es clave. O sea, yo datos clave voy a tener que siempre ligarlos al lote de trazabilidad que yo le voy a asignar. Vamos a ver esto con un ejemplo así del mango, ¿no? Fíjense. Esto de aquí, y algo que quiero, déjenme cambiarle el color, aunque no me guste el rojo. Algo que quiero que ustedes vean, la FDA nombró algunos acontecimientos críticos de rastreo de manera diferente a como las nombramos en nuestra industria de mango. Incluso hay unos acontecimientos críticos de rastreo que no suceden en nuestra industria del mango, ¿sí? Por ejemplo, para la FDA, los acontecimientos críticos de rastreo están por aquí, ¿no? Por aquí los tenemos. Y aquí abajo yo tengo, ¿cuándo es cuando yo tengo que tener un
KDE para cierta cosa, ¿no? Para cierta actividad. Entonces, pero por ejemplo, dice el, si tú eres una huerta, pues no vas a tener que tener ciertos KDEs, ¿no? Si tú eres una empresa que cosecha, sí vas a tener que tener ciertos KDE. Pero ojo, en nuestra industria no es como en otras industrias. Bueno, puede y no puede. De que tú contratas a alguien que venga y coseche tu producto. Algunas huertas, ellos tienen a sus empleados y hacen la parte de cosecha. Entonces, esta parte de aquí está incluida también aquí, ¿no? Cuando tú llevas a cabo la cosecha. Esta parte que es el enfriamiento no sucede en nuestra industria. O sea, les cuento, en vegetales de hoja verde está el dueño del campo, está el ranchero, el rancho, y luego contratan a una empresa que se encarga de levantar el producto, la empresa cosechadora, y luego eso se manda a un cooler donde se enfría el producto, y después de eso se manda a un empaque o a un procesador. Entonces, ahí sí suceden todas estas actividades, ¿no? Y acá con nosotros podrían o no podrían suceder. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner muy atentos en qué aplica y qué no me aplica para mí. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender cómo es la cadena de suministro que me aplica a mí, y cuál es, y si esa parte que yo hago es un acontecimiento crítico de rastreo para la norma, y si lo es, ¿qué registros con elementos de datos clave yo voy a tener? Se hace hincapié en las siguientes actividades, que ya las dije mucho: mantener y compartir KDEs, tener códigos de lote de trazabilidad, fuente de lote del código de lote de trazabilidad, tener un plan de trazabilidad, y tenemos que trabajar en equipo en la industria, ¿no? Vamos a ver otra definición importante, ¿no? El código de lote de trazabilidad, o TLC, significa un descriptor generalmente alfanumérico que se usa para identificar de forma única el lote de trazabilidad en o de los registros de la fuente del código de lote de trazabilidad. O sea, el código de la trazabilidad es un numerito general o algo general, un descriptor, generalmente números y letras que te permiten identificar a un lote. ¿Qué tan grande va a ser ese lote? Ustedes lo van a definir, ¿no? La fuente del código de lote de trazabilidad es el lugar donde se le asignó este código a un alimento. Y ojo, a diferencia de muchas cosas que estamos acostumbrados, la norma dice que tú tienes que asignar, o los códigos de lote de trazabilidad se asignan en dos partes: el empacador inicial o cuando eres un transformador, ¿sí? O sea que tú transformas el alimento, ¿sí? Dirán, bueno, pero pues voy a tener que compartir información con los clientes. No, tú puedes tener referencias de la fuente del código de lote de trazabilidad para describir a la fuente del código de lote de trazabilidad, ¿no? Se entiende de que a veces no se quiere compartir información de tus proveedores, ¿no? ¿Cuándo hay que asignar códigos de lote de trazabilidad? Esto fue lo que les dije en la diapositiva anterior. Cuando haces empaque inicial de un producto agrícola crudo que no se haya obtenido de una embarcación pecera, cuando tú empacas mango, tú vas a asignar un código de lote de trazabilidad, ¿sí? O cuando transformas el alimento. O sea, y el reempaque, cuando tú le haces acondicionamiento y que te llegan mango de dos proveedores diferentes y tú lo reempacas, vamos a suponer en una bodega, para la norma no eres, o sea, sí eres distribuidor, pero también estás haciendo una actividad que requeriría asignar un código de lote. Y estas son de las cosas que tenemos que revisar con más detalle. De entrada, así se entiende. Pero vamos a desarrollar algunas herramientas para ayudarlos a entender mejor estos conceptos, ¿no? Cuando no se tiene que establecer un código de lote de trazabilidad, cuando llevas a cabo otras actividades. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una
una bodega, ¿no? Y que le envías el producto a otra bodega. Esa nada más es una actividad de envío. No se establece un código de lote de trazabilidad ahí, ¿no? Y bueno, dentro de tu plan de trazabilidad, tú vas a tener que describir de cómo asignaste los códigos de lote de trazabilidad, ¿no? Y algo que es súper importante en la norma, ¿no? Todos los elementos de datos clave los tienes que ligar a tu código de lote de trazabilidad. Pero miren, ahorita a mí lo que me interesa que ustedes entiendan es qué es la norma, a quién está sujeto a la norma, qué son los acontecimientos críticos de rastreo, qué son los elementos de dato clave, qué es el código de lote de trazabilidad, de manera muy general. Y bueno, comenzar a trabajar en cómo vamos a lograr esto de aquí a 3 años, ¿no? Entonces, el código de lote de trazabilidad, algo que también es muy importante, puede permanecer igual en toda la cadena, a menos que lleves a cabo otra actividad calificada, ¿no? Vamos a suponer que yo soy un empaque y le asigno, soy un empacador inicial y le asigno un lote, ¿no? Y luego, ese tráiler yo se lo vendo a alguien más y luego a él le venden otro tráiler de otro lado y desarma las cajas y las vuelve a armar y los combina, ¿no? Ahí tú estás reempacando. Entonces, estás transformando otra vez el alimento, ¿no? Con ese reempaque. Bueno, aquí está otra vez un ejemplo de acontecimientos críticos de rastreo y elementos de datos clave. Les digo, no sucede con nosotros, ¿no? El empaque inicial, pues por aquí tenemos alguna de la información que tenemos que recolectar. Denme un segundito para quitarme el apuntador. Entonces, por aquí están, como ya vimos, el acontecimiento crítico de rastreo y las actividades que se van a llevar a cabo, ¿no? Aquí están los requisitos del plan de trazabilidad. ¿Qué tengo que tener para los alimentos de la lista de trazabilidad de alimentos que produces, procesas, empacas o almacenas? Si está sujeto a la norma, pues bueno, en tu plan de trazabilidad, tú vas a tener que tener una descripción de los procedimientos de cómo generas tú esos registros, una descripción de los procedimientos que tú usas para identificar un alimento de la lista de trazabilidad. También una descripción de cómo tú asignas el código de lote de trazabilidad a un alimento. Es decir, cómo creaste ese número, ese descriptor alfanumérico. Todo eso va a tener que estar en tu plan de trazabilidad. Entonces, si tú estás sujeto a la norma, vas a tener que tener un plan de trazabilidad. Y en ese plan de trazabilidad, tú vas a describir cómo llevas a cabo todas esas actividades relacionadas con la norma. Por ejemplo, cómo asignaste, si te toca a ti, si eres un empaque, cómo asignas el código de lote de trazabilidad, todos tus elementos de datos clave, ¿no? Si tú cultivas un alimento incluido en la lista, pues vas a tener que tener un mapa de la huerta que muestre tus áreas de cultivo. El mapa de la huerta debe mostrar la ubicación y el nombre de cada campo en el que cultivas un alimento de la lista, incluidas las coordenadas geográficas y cualquier otra información necesaria que te ayude a ti a identificar la ubicación de cada campo de cada área de cultivo. Algo así, ¿no? No tiene que ser algo tan sofisticado, puede ser hasta con... ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Cómo veo yo esto, no? Que muchas huertas tienen a sus empleados que hacen la cosecha y la cosecha te requiere tener ciertos KDEs. Entonces, tú eres un cosechador, pero eres una huerta, vas a tener que tener un plan y en ese plan vas a tener que tener el mapa y vas a tener que tener los KDEs de cosecha. Y aquí la norma, y no los quiero reburujar con esto, ¿no?
pero para la norma te indica para cada actividad, para cada acontecimiento crítico de rastreo, te lleva o te dice, qué registros tienes que mantener y proporcionar, ¿no? Entonces, para cosecha, pues son cosas como el tipo de producto, la variedad del alimento, la cantidad, la ubicación de dónde fue el producto cosechado, la fecha de la cosecha, el nombre del campo y alguna otra información, ¿no? Y esto puede ser en formato electrónico, en papel o en cualquier otro formato escrito, ¿no? Cuando tú llevas a cabo el empaque inicial, lo voy a presentar ahorita con una figura, ¿no? Que nos va a ayudar así a aclarar todo, ¿no? Entonces, los KDEs de empaque inicial van a tener que tener información sobre el alimento que entra, información sobre el alimento empacado y algunos KDEs de envío, ¿no? Si tú eres una huerta que realizas empaque inicial, entonces vas a tener también que tener KDEs de envío, ¿no? Entonces va a depender de cómo operamos nosotros. Entonces, cuando tú empaques el alimento por primera vez, o empaque de manera inicial, tienes que ponerle un KDE. Y bueno, aquí les enseño que también a otra parte de la norma están los registros que tienes que tener para cuando envías, para cuando recibes o para cuando transformas el alimento. Y esto tiene a toda la cadenita, ¿no? Tiene a toda la cadenita y te va diciendo cuáles KDEs vas a tener que tener para cada uno. ¿Y cómo puedo yo saber los de recepción o los de envío? De envío, ¿no? Pues te vas a la norma, te vas a esta sección de la norma y ves cuáles son los que tienen que tener, ¿no? Por aquí está esta referencia donde te va diciendo, nada más que esté en inglés, cuáles son para cada una de las etapas, ¿no? Para cooling, harvest, bueno, esta no sucede con nosotros. Y está para empaque inicial. Me quedan 2 minutitos para dar lugar. Vayan poniendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Por aquí están los KDEs que tienes tú para el producto entrante como empacador inicial, los de empaque y los de despacho, los de envío, ¿no? Bueno, los registros se pueden mantener en papel, electrónicos. Ya hablé de que tienen que estar a más tardar en 24 horas después de que fueron solicitados, mantenerse durante 2 años. Y si hay un brote, toco madera, u otra amenaza para salud pública, la FDA te puede pedir para un intervalo de fechas específico una hoja de cálculo electrónica clasificable. Pues esto es algo muy parecido al Excel, no es lo que conocemos como un Excel. Hay algunas exenciones para cuando no tienes que hacer un Excel. Esto te lo van a pedir cuando haya si es que llega a haber un brote o alguna otra amenaza a la salud pública, ¿no? Esperemos que no. Entonces te van a pedir información que la tengas en una hoja de cálculo electrónica clasificable, pero hay algunas exenciones. Y este es un ejemplo de algo que le pueden solicitar a un centro de distribución para un cierto periodo de fecha. ¿Qué actividades tenemos para el año que entra, para este año en el National Mango Board? Vamos a desarrollar herramientas de comunicación. Vamos a crear una guía de referencia rápida de los requisitos de la norma. Algo así que en unas 4 o 5 páginas con ilustraciones te ayude a entender todo esto que estuve platicando aquí. Y vamos a hacer una guía más completa, donde te vaya explicando más a detalle y ponerte un ejemplo de cómo hacer esto en la cadena de mango, ¿no? Así como con instrucciones y ejemplos. Y también vamos a desarrollar algunos videos animados para que tú en 2 o 3 minutos entiendas el concepto de elemento de dato clave, o qué es un acontecimiento crítico de rastreo, o qué es un código de lote de trazabilidad, o las cosas que tiene que tener tu plan de trazabilidad. Todo esto viene para el 2023. Y con eso yo les doy las gracias. Dejé por ahí 5 minutitos para contestar alguna pregunta.
Bueno, doctor Nieto, muchas gracias por su presentación, muy ilustrativa, y tenemos tiempo para unas preguntas. Tenemos aquí, nos preguntan qué actividades de transformación hacen que el producto que elaboramos ya no le aplique esta norma. Esa es una muy buena pregunta. Y fíjense lo que voy a hacer aquí. Me voy a ir a la norma para leer la definición de transformación. Dice, transformación es un evento en la cadena de suministro que involucra la manufactura o procesamiento de un alimento o el cambio de un alimento o su empaque cuando el alimento está en la lista de trazabilidad. La transformación no incluye el empaque inicial. Esa es la definición de transformación. A lo mejor, Elizabeth, lo que te estás refiriendo es, por ejemplo, si yo lo hago puré, vamos a poner este ejemplo. Yo agarro mango y se lo vendo a alguien que va a hacer puré o que va a hacer una mermelada de mango. Ahí ellos le están aplicando un paso de eliminación. Entonces, a partir de que tú le aplicas un paso de eliminación, ya deja de aplicar la norma para adelante. O sea, ya deja de aplicar la norma. Un paso de eliminación de microorganismos patógenos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú haces puré y lo tratas como al guacamole, ¿no? Con altas presiones. Ese es un paso de eliminación de patógenos. Entonces, ese ya ya no aplicaría esta norma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos Pero otra siempre hay que ir a leer la definición de la norma, porque a lo mejor lo que yo tengo como transformación es diferente a lo que viene en la definición oficial. ¿Sí, Leo? Sí, tenemos otra pregunta de Héctor que nos está preguntando, dice, plan de trazabilidad y descripción de código de trazabilidad no es lo mismo. Me pasó en una auditoría reciente. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No se ve la presentación. Me perdí por aquí. No es lo mismo. Hay una definición de código de lote de trazabilidad. Fíjense, algo que es interesante. Muchos de los conceptos que están aquí son similares a los estándares privados, pero tienen, para fines de la norma, tienen una definición legal. Entonces, Héctor, vamos a sacar algunos videos donde te decimos qué es un plan de trazabilidad para la norma y qué significa código de lote de trazabilidad para la norma. Y tú vas a ser capaz de compararlo con esas definiciones que te piden en tu auditoría privada, que pudieran ser similares, pero a lo mejor no es lo mismo. El plan de trazabilidad es tu plan escrito, tu programa, tus procedimientos escritos de cómo generas un código, de cómo le haces, de qué significa el numerito que le pones al código, de cómo codificas tú tus ranchos o huertas, de cuando le pones la fecha juliana. ¿Sí me expliqué? Ok, gracias, doctor Nieto. Bueno, en términos de respetar el tiempo, vamos a terminar la sesión de preguntas y respuestas, pero de todas maneras, cualquier pregunta que tengan, háganoslas llegar tanto al correo de nosotros de la National Mango Board o directamente al doctor Sergio Nieto Montenegro. Entonces, pues con esto damos terminada la presentación y le damos las gracias de nuevo al doctor Sergio Nieto Montenegro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y gracias a todo el equipo de Food Safety CTS. Yo nada más soy la cara que hizo posible este webinar. Gracias al National Mango Board y a todo el mundo por su atención. Buenas tardes. Y muchas gracias a todos por atender este webinar y esperamos verlos en el próximo. Hasta luego.